Estamos hablando de desempacar una sesión del Consejo de Gobierno de Costa Rica. Específicamente una conferencia de prensa muy extensa y sumamente cargada que se dio el 4 de marzo de 2026. Y la misión de hoy es tratar de entender un evento gubernamental que es denso. O sea, es un material que en cuestión de minutos te salta de anunciar inversiones multimillonarias en infraestructura y recortes de tasas de interés internacionales a lanzar una retórica política sumamente confrontativa contra otros poderes del Estado. Así de drástico. Exactamente. Es un caso de estudio fascinante por esa dualidad extrema que presenta la administración. Por un lado, exponen un pragmatismo muy agudo en la gestión pública, en la macroeconomía, pero casi sin respirar, la misma sesión se transforma en una guerra de discursos muy cruda, algo bastante inusual para la política tradicional, digamos. Así es. Pero antes de arrancar con los detalles, es fundamental hacer una pausa obligatoria aquí. Tenemos que establecer una regla crítica para este espacio. Sí, sumamente importante. El material fuente que estamos a punto de analizar contiene declaraciones políticas sumamente polarizantes. Hay ataques directos a instituciones democráticas, señalamientos a funcionarios públicos con nombre y apellido y posturas ideológicas muy marcadas, tanto a nivel local como en el escenario internacional. Claro. Y por lo tanto, le debe quedar meridianamente claro a quienes nos escuchan que las voces en este análisis no toman partido bajo ninguna circunstancia. Ninguna. No respaldamos ninguna de las opiniones, ni los ataques, ni las posturas políticas que se mencionan en la fuente. Nuestra posición es de absoluta neutralidad. Es vital hacer esta aclaración. Nuestro trabajo consiste en servir de guías a través de esta maraña de información. Vamos a separar los datos duros de la retórica política para entender qué se dijo realmente y por qué tiene un peso histórico. Pero, y ojo con esto, sin adoptar jamás ninguna de estas narrativas como propia. Exacto. Con las reglas del juego así de claras, vamos a desglosar esto. La conferencia de prensa arranca con una verdadera avalancha de anuncios, infraestructura y datos económicos por todos lados. Literalmente el evento empieza celebrando récords de gestión. Entraron con todo. Hablan de una asignación histórica. 20,000 millones de colones destinados a bonos de vivienda en tan solo los primeros 2 meses del año 2026. Y aquí es donde necesito un poco de tu perspectiva, porque, 20,000 millones suena a muchísimo dinero, pero en términos de gestión pública real, ¿qué tan extraordinario es este anuncio? Bueno, para ponerlo en perspectiva histórica, la administración argumentó ahí mismo que esta cifra cuadruplica los montos gestionados por administraciones anteriores, en ese mismo periodo de 2 meses. ¡Wow! El cuádruple. Sí, pero lo realmente interesante no es solo el volumen del dinero, es la ingeniería institucional que armaron para ejecutarlo. Detallaron un convenio a 3 bandas entre el Instituto de Desarrollo Rural, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda. O sea, pusieron a 3 instituciones enormes a trabajar juntas. Exacto. Y la meta de esta alianza es abaratar la compra de terrenos en zonas rurales hasta en un 25%. Y esto da paso a un concepto que el gobierno impulsó fuertemente en esa sesión, que son los llamados bonos productivos. Bonos productivos. No estamos hablando solamente de entregar las llaves de una casa y ya está. Para nada. La idea central que presentaron es que no basta con dar un techo. Estos bonos incluyen la vivienda junto con terrenos que tienen vocación agrícola. Están destinados específicamente a la siembra y al emprendimiento. Ok. El argumento oficial es que esto no solo resuelve el problema del déficit habitacional, sino que genera una fuente de ingresos sostenida para las familias rurales. O sea, atacan la pobreza desde 2 frentes simultáneos. Un enfoque de doble impacto. Y bueno, a la par de las casas, el cemento pesado. Durante la conferencia se anunció con mucha fanfarra el inicio de la construcción del puente sobre el río Estrella en la provincia de Limón. El conocido puente Penchhurt. Ese mismo. Se detalló que es una inversión de 8,600,000,000 de colones. Y lo que más llamó la atención de este anuncio es el peso histórico que le dieron. Recalcaron que la zona ha esperado por esta obra durante 35 años, básicamente desde que la estructura original sufrió daños irreversibles en aquel devastador terremoto de 1991. Así es. Utilizaron esa obra, que es un puente de casi 200 metros de longitud, como un símbolo.
Un símbolo de eficiencia contra la burocracia paralizante del pasado, según sus palabras. Claro. Pero, más allá de los ladrillos y el acero, hubo un movimiento financiero internacional expuesto en la sesión que desde un punto de vista macroeconómico es quizá el logro más robusto que presentaron. Y lo fascinante aquí es el rol protagónico que se le da a la figura de la presidenta electa, Laura Fernández. Es un detalle que resalta muchísimo en la narrativa de todo el evento. Totalmente. Durante la conferencia se subrayó que Fernández, incluso antes de asumir formalmente la presidencia, lideró una negociación internacional de altísimo nivel con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIF, y el resultado que anunciaron fue un acuerdo para reducir en un 0.15% las tasas de interés de absolutamente todos los créditos vigentes que tienen garantía estatal en Costa Rica. Un momento, quiero detenernos aquí, porque a simple vista, un 0.15% de reducción suena a... A casi nada. Exacto, suena a nada. En las finanzas del día a día, eso apenas hace una diferencia en un estado de cuenta. ¿Realmente tiene un impacto tan masivo a nivel macroeconómico? ¿O es más, no sé, un anuncio simbólico para proyectar buena voluntad? Es una excelente pregunta. El porcentaje definitivamente engaña a simple vista. Pero cuando aplicas ese pequeño 0.15% a la inmensa totalidad de los créditos multimillonarios que respaldan el funcionamiento de un Estado entero, el efecto multiplicador es brutal. Claro, el volumen lo cambia todo. Durante la conferencia desglosaron la matemática. Hablaron de un ahorro proyectado de $145 millones a lo largo de 5 años. En moneda local, eso se traduce a más de 68.716 millones de colones. ¡Wow! Ok, eso ya no es un simple descuento. Es una inyección de capital gigantesca. Absolutamente. Y el valor real de este dato, o sea, la verdadera pieza de análisis político aquí, es cómo la administración saliente y la entrante enmarcan este ahorro. Anunciaron que este oxígeno financiero va a impactar de forma directa en la viabilidad de megaproyectos de infraestructura que el país necesita con urgencia. ¿Proyectos como cuáles? Mencionaron específicamente el proyecto Agua para la Bajura, que busca solucionar la crisis hídrica en la provincia de Guanacaste, y también la vital ampliación de la Ruta 1 hacia San Ramón. Es un movimiento claramente diseñado para proyectar una imagen de continuidad administrativa impecable y de una eficiencia técnica insuperable. Y fíjate que me parece que esa imagen de control total y eficiencia técnica choca de frente con la realidad política interna. Porque el tono de celebración económica no dura mucho en esta sesión. No, para nada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando la conferencia entra al tema de las telecomunicaciones, el pragmatismo desaparece por completo y entramos a un terreno de hostilidad abierta. Fuego cruzado contra otras instituciones. Es un contraste temático y de tono muy abrupto, estoy de acuerdo. El detonante de este choque, según lo expusieron extensamente, es un fallo reciente de la Sala Constitucional, que es el máximo tribunal del país. Los magistrados tomaron la decisión de frenar en seco la subasta de frecuencias de radio y televisión que venía impulsando el Poder Ejecutivo. ¿Y cuál fue el argumento legal que usaron para detener una subasta de esa magnitud? La explicación que se debatió ahí señala que el diseño del concurso, el que elaboró el gobierno, tenía un componente económico que los magistrados consideraron excesivo. O sea, ¿era muy caro participar? Exacto. Determinaron que el precio base fijado para que las empresas pudieran entrar a la subasta actuaba en la práctica como una barrera de entrada discriminatoria. El tribunal concluyó que esto representaba un riesgo directo para la pluralidad de medios, que limitaba la diversidad de contenidos y, por lo tanto, amenazaba la libertad de expresión al favorecer solo a los actores con mayor músculo financiero. Pero la respuesta del Ejecutivo ante este fallo constitucional estuvo lejísimos de ser diplomática. En la conferencia, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, junto con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, lanzaron una ofensiva discursiva feroz. Feroz es la palabra. No se guardaron absolutamente nada. Acusaron directamente a la Contralora General de la República, Marta Acosta, de contradecirse en sus funciones y de prestarse para lo que calificaron textualmente como un show. Y el ataque no se limitó a las figuras de control institucional. La artillería verbal apuntó directamente a los medios de comunicación tradicionales. Mencionaron de manera explícita a Televisora de Costa Rica, Canal 7, y al periódico La Nación. Nombres propios sobre la mesa. Así es.
La acusación oficial fue que estas empresas están defendiendo un monopolio que ha durado 70 años, que se han estado beneficiando de cánones de explotación de frecuencias que el gobierno calificó de ridículos, y mencionaron cifras de apenas 120,000 colones al año por el uso del espectro radioeléctrico. Es poquísimo. Y para aterrizar este enojo institucional, el gobierno apeló a la brecha tecnológica. Contrastaron la realidad de la capital con la de las zonas rurales y lanzaron una estadística que realmente deja a cualquiera pensando. Sí, ese dato fue durísimo. Afirmaron que en la región Huetar Norte del país, la cobertura de la televisión abierta y gratuita no llega ni siquiera al 1%. Y esa estadística tiene ramificaciones profundas que el Ejecutivo utilizó como un arma argumentativa. Señalaron que esta desconexión obliga a las poblaciones rurales más vulnerables a tener que pagar servicios privados de televisión por cable si quieren informarse. O peor aún, desde una perspectiva de soberanía mediática. Totalmente. Afirmaron que en zonas fronterizas, los ciudadanos se ven obligados a sintonizar emisoras y canales de televisión panameños simplemente porque la señal nacional es inexistente ahí. Utilizaron esta realidad de abandono rural para deslegitimar el fallo de la Sala Constitucional. Y fíjate que es precisamente en este punto de ebullición donde se produce una de las frases más llamativas de toda la conferencia. Refiriéndose a los magistrados de la Sala Constitucional y a su fallo sobre la subasta, el mandatario declaró de forma textual, y cito, «La tenemos que obedecer, pero respetarla no». ¡Qué frase! Y en un claro acto de desafío, anunciaron ahí mismo que ignorarán por completo las solicitudes de prórroga de las empresas de telecomunicaciones actuales y que publicarán un nuevo cartel de concurso en un plazo máximo de 3 meses. Es una postura de confrontación institucional que rara vez se ve expresada de forma tan abierta desde un Consejo de Gobierno. Y lo más impactante es que este tono beligerante se oscurece aún más, volviéndose francamente sombrío, cuando la agenda transita hacia el tema de la seguridad ciudadana y el papel del Poder Judicial. Definitivamente. El ambiente en la sesión da un giro drástico hacia una gravedad extrema. Entramos a una sección donde el sistema de justicia en su totalidad queda bajo un escrutinio implacable. En la conferencia relataron un caso de violencia reciente que es alarmante. Se detalló que una psicóloga del sistema penitenciario fue víctima de un atentado a balazos mientras conducía su vehículo hacia su casa. Y el factor detonante aquí es el tiempo. Exacto. Este ataque ocurrió apenas horas después de que esta profesional evaluara en la cárcel a 3 reos de altísima peligrosidad. Y fueron muy específicos al perfilar a estos individuos. Se les identificó con los apellidos Badilla, Padilla y Calderón. Los vincularon directamente con estructuras de sicariato y redes de narcotráfico. Pero el verdadero punto de fricción institucional que denunció el Ejecutivo no fue el ataque en sí, fue la cadena de decisiones que lo hizo posible. ¿Qué revelaron exactamente? Revelaron que estos 3 individuos habían sido trasladados desde un pabellón de máxima seguridad hacia una cárcel de mucha menor contención, ubicada en la provincia de Cartago. Y el gobierno enfatizó muchísimo que este traslado no fue una decisión técnica del Ministerio de Justicia. Para nada. La denuncia pública fue que el traslado se dio por una orden directa e ineludible de 3 jueces de ejecución de la pena. La narrativa central que construyeron es que las decisiones garantistas de ciertos jueces están cruzando una línea crítica, que están poniendo en peligro inminente no solo a la ciudadanía en las calles, sino a los propios funcionarios públicos que intentan hacer su trabajo frente al crimen organizado. Y las fuertes críticas a la estructura judicial no se limitaron al ámbito penal o penitenciario. Durante la sesión también diseccionaron el colapso legal de lo que en el país se conoció como el caso Diamante. Un caso emblemático. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, este fue un megacaso de presunta corrupción pública que sacudió al país hace unos años. Involucraba a la gigantesca constructora MECO y a un grupo de alcaldes de gran peso político. La acusación original giraba en torno a supuestas dádivas y sobornos a cambio de adjudicar obras de infraestructura pública con enormes sobreprecios. Si conectamos esto con el panorama general de la conferencia, vemos un patrón muy claro. El Ejecutivo utilizó el fracaso del caso Diamante como evidencia de la disfunción judicial. Argumentaron que todo el megacaso se vino abajo, terminando en impunidad, porque un juez de la República decidió, de manera que ellos consideran cuestionable, descartar la prueba fundamental.
que eran unas escuchas telefónicas extensas. Exactamente. Y el detalle que resaltaron con ironía es que este mismo juez, poco después de anular las pruebas, renunció a su cargo. Las acusaciones escalaron hasta la mismísima cúpula del sistema de justicia. El tono se volvió implacable contra el fiscal general de la República, Carlos Díaz. La administración lo acusó frontalmente de negligencia administrativa. Señalaron como inaceptable que tras 4 años enteros ocupando el cargo máximo del Ministerio Público, no haya logrado establecer un reglamento de carrera fiscal. Algo básico para regular de manera transparente la contratación y supervisión de los fiscales en el país. Y la estocada final en este bloque fue directa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre. Revelaron durante la transmisión que asesores muy cercanos al Poder Ejecutivo le entregaron en sus propias manos un documento formal, redactado por un grupo ciudadano. 50 preguntas directas. 50 preguntas exigiendo cuentas claras sobre la impunidad estructural, la falta de sanciones a jueces que cometen irregularidades y la opacidad en el uso del presupuesto del Poder Judicial. Es, en esencia, un intento de deslegitimación total de las jerarquías de la justicia tradicional. Y hablando de cuestionar legitimidades históricas y el uso de los presupuestos, la conferencia dio otro giro temático y enfocó sus baterías hacia la academia pública. Aquí entramos al terreno que ellos mismos denominaron como el de las vacas sagradas. El debate sobre la Universidad de Costa Rica y el financiamiento de la educación superior. Así es. Utilizaron la analogía de la cultura hindú de forma muy explícita para referirse a estas instituciones y a sus líderes académicos como figuras intocables, figuras a las que la sociedad tradicionalmente no se ha atrevido a cuestionar financieramente. Y la ilustración que utilizaron para ejemplificar este concepto de privilegio fue sumamente gráfica. Estaba claramente diseñada para generar indignación popular. Centraron toda su crítica inicial en la figura del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya. ¿Y de qué lo acusaron formalmente ante las cámaras? La acusación fue que el rector gastó la suma de 800,000 colones de fondos públicos en un solo almuerzo de representación institucional. Fue en un restaurante llamado Novillo Alebre. Y detallaron con mucho énfasis que la factura incluía cortes finos de lomito y botellas de vino importado. El contraste que dibujaron en el discurso a partir de esa factura es brutal. Tomaron ese almuerzo de lujo y lo pusieron en la balanza frente a las realidades más duras del propio sistema educativo. Lo contrastaron con la situación de estudiantes universitarios de bajos recursos que reciben becas de apenas 5,000 colones al mes para sobrevivir. O con la de los docentes del Ministerio de Educación en zonas rurales. A ellos se les asignan viáticos diarios de 5,600 colones, una cantidad que hoy en día no alcanza ni siquiera para cubrir 3 comidas básicas en una gira de trabajo. Es una estrategia retórica muy efectiva para ilustrar la desigualdad interna del aparato estatal. Pero el problema de fondo que plantea la administración no se detiene en los gastos de representación del rector. El almuerzo es solo el síntoma visible. Exacto. La verdadera batalla que plantearon es estructural. Tiene que ver con el Fondo Especial para la Educación Superior, el famoso FIS. Y aquí, sorprendentemente, la fricción vuelve a involucrar a la Sala Constitucional. Todo parece estar conectado en esta guerra institucional. Efectivamente. En la conferencia acusaron a los magistrados constitucionales de ser cómplices y protectores de estos excesos académicos. Mencionaron con mucha frustración que la Sala Constitucional había avalado recientemente el pago de 8,000 millones de colones en anualidades retroactivas para funcionarios administrativos de las universidades públicas. A pesar de que existían advertencias previas sobre la presunta ilegalidad de estos pagos, en el contexto de las leyes de contención del gasto. Y para poner en perspectiva el colosal peso financiero del FIES, el gobierno hizo una comparación lapidaria que resume su postura. Afirmaron que el presupuesto anual transferido a la educación superior pública supera al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al del Ministerio de Seguridad Pública. Sumados juntos. ¡Sumados juntos! Esa comparación es pesadísima, especialmente en medio de crisis de infraestructura y seguridad. Y bueno, para contrarrestar la narrativa constante de que el gobierno está desfinanciando intencionalmente la educación, dedicaron un espacio a un segmento que llaman Dato Mata Mentira. Ahí se dedicaron a desmentir categóricamente un supuesto recorte al Ministerio de Educación Pública, el MEP.
Los datos que proyectaron afirman que el presupuesto asignado para la educación básica y diversificada en el año 2026 es de 2.77 billones de colones. Billones con B. Según la narrativa oficial, este no solo es el presupuesto más alto en toda la historia del país, sino que además cuenta con un nivel de ejecución récord del 99%. El argumento subyacente que intentaron sembrar en la opinión pública es muy claro. El mensaje es que el gobierno sí tiene el dinero y la voluntad de financiar la educación, pero que los recursos se están administrando con disciplina y eficiencia en las escuelas y colegios a través del MEP, mientras que las universidades públicas, esculadas en su autonomía, actúan como feudos intocables que derrochan los impuestos. Es un encuadre discursivo muy hábil para justificar la presión sobre los presupuestos universitarios sin parecer enemigos de la educación. Totalmente. Ahora bien, hacia el tramo final de esta extensa conferencia, la mirada de la administración se eleva. Salimos de las fronteras nacionales, dejamos atrás los presupuestos y los choques con los jueces para entrar de lleno en la diplomacia de alto nivel. Y la realineación geopolítica de Costa Rica en el continente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel internacional? Anunciaron con gran pompa una inminente gira oficial hacia los Estados Unidos, encabezada por el Ejecutivo saliente en conjunto con la presidenta electa. Y no es un viaje protocolario más. Según los detalles brindados, el peso de esta gira radica en la exclusividad de la convocatoria. Hicieron especial énfasis en que Costa Rica fue seleccionada como uno de los únicos 8 países de toda América Latina y el Caribe en ser invitados directamente por el presidente estadounidense Donald Trump. Para participar en una cumbre especializada en temas de seguridad hemisférica y la lucha frontal contra el narcotráfico. Y el dato que el gobierno resaltó para magnificar este logro diplomático fue señalar a los grandes ausentes. Destacaron que potencias regionales históricas como México, Colombia o Brasil quedaron explícitamente excluidas de la mesa por la Casa Blanca. El hecho de que México y Colombia, que son usualmente los epicentros de la discusión sobre narcotráfico, no estén invitados, pero Costa Rica sí, es un mensaje geopolítico fortísimo. Definitivamente. La administración presentó esta exclusión de sus vecinos y su propia inclusión como una validación absoluta de su estrategia de seguridad nacional. Interpretan esta invitación de la administración Trump como un reconocimiento internacional explícito de que Costa Rica se ha convertido en el socio estratégico más confiable de Washington en la región. Pero la diplomacia moderna siempre tiene un doble fondo. El gobierno busca utilizar este alineamiento ideológico y de seguridad como una palanca para la defensa comercial. ¿Defensa comercial en qué sentido? O sea, ¿qué hay en juego para la economía nacional en esa cumbre? Bueno, según se expuso, la comitiva lleva una agenda paralela para proteger uno de los pilares de las exportaciones del país, que es la industria de dispositivos médicos. El objetivo de la gira es cabildear en las altas esferas de Washington para evitar que esta industria clave se vea impactada negativamente por las agresivas políticas de aranceles globales que Trump ha propuesto implementar. Ya veo. El argumento central será que los aliados incondicionales en temas de seguridad merecen recibir un trato arancelario diferenciado. Exactamente, preferencial. Y el mapa diplomático no se detuvo en Norteamérica. De Washington, la comitiva anunció que saltará directamente al extremo sur del continente. Confirmaron su asistencia oficial al inminente traspaso de poderes en Chile, donde asumirá la presidencia la figura del político conservador José Antonio Kast. Ese movimiento hacia Chile fue presentado como una pieza clave para cimentar un cambio de época en la política regional, marcando una distancia definitiva de las influencias políticas que dominaron Sudamérica en la década pasada. Posicionando a Costa Rica como un puente entre las nuevas administraciones afines en el hemisferio. Pero más allá de los acuerdos comerciales y de seguridad, hubo un elemento muy fuerte en el cierre del discurso relacionado con la proyección del poder blando del país a nivel global. Específicamente, se enfocaron en el papel de las mujeres en el poder. Así es. Se hizo el anuncio oficial de que el gobierno impulsará con toda su maquinaria diplomática la postulación de la costarricense Rebecca Greenspan para competir por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Es un desafío diplomático monumental. La Secretaría General de la ONU es uno de los puestos de mayor influencia en el planeta. Y la competencia no será sencilla, ya que, según mencionaron, Greenspan se enfrentará, entre otros perfiles, a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. El gobierno aprovechó esta postulación para tejer una narrativa política muy potente a nivel interno sobre el verdadero empoderamiento femenino.
hicieron un recuento muy detallado de las mujeres que están asumiendo roles de máximo liderazgo en este momento histórico gracias a o con el apoyo de esta administración. Desde Laura Fernández asumiendo la presidencia de la República, pasando por Gisela Sánchez liderando el BCI, hasta llegar a la posibilidad real de que Rebecca Greenspan encabece la diplomacia mundial. Utilizaron esta lista de logros concretos para rechazar de tajo y calificar de infundadas las críticas de la oposición que en el pasado tildaban a la administración de tener sesgos misóginos. Y esto plantea una pregunta analítica sumamente importante cuando damos un paso atrás y observamos todo lo que hemos discutido hoy. ¿Cuál sería? Que estamos frente al registro histórico de un gobierno que exhibe y sostiene una dualidad profunda, casi paradójica. Por una parte, exponen con datos duros logros macroeconómicos innegables, ahorros millonarios, cifras récord en la inversión de viviendas y puentes, y una política exterior audaz. Pero, de forma simultánea, ese mismo aparato gubernamental mantiene y alimenta una guerra abierta, cruda y de retórica incendiaria casi antisistema contra los pilares tradicionales de la democracia costarricense: el poder judicial, la academia pública y la prensa histórica. Es una combinación realmente explosiva. Es el pragmatismo absoluto en los números mezclado con la confrontación permanente en el discurso. Muchas gracias por ayudarnos a desempacar toda esta densidad informativa, a separar la paja del trigo y poner los datos en perspectiva. Con muchísimo gusto. Ha sido un análisis intenso. Y a quienes nos escuchan, para comprender la complejidad de la política actual, es vital recordar el valor incalculable de acudir directamente a las fuentes primarias. Escuchar o leer los documentos originales, sin intermediarios, es la herramienta más poderosa para entender los matizos del discurso gubernamental contemporáneo y poder formar un criterio propio. Totalmente de acuerdo. En tiempos donde la información se consume en fragmentos de segundos, ir a la fuente original de los hechos es el mejor anticuerpo contra la desinformación y la simplificación política. Y para cerrar esta inmersión, queremos dejar en el aire una reflexión final. Un pensamiento provocativo que surge inevitablemente de los ecos de esta intensa conferencia de prensa, pero que nos obliga a mirar el panorama completo a largo plazo. Cuando la eficiencia administrativa, las métricas récord en obras públicas y el ahorro económico a gran escala se entrelazan de forma tan íntima e inseparable con una confrontación institucional permanente, es posible que la polarización se convierta, a los ojos de la historia, en una simple y efectiva herramienta administrativa más para dinamitar la burocracia y lograr resultados tangibles. O por el contrario, estamos más bien ante la marca ineludible de un punto de no retorno para el diseño y la estabilidad de una democracia tradicional. Es algo profundo para analizar y pensar. Los encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta luego.